Shalom, Akim. Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakodash. Ok, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Ok, y como mencionamos en el principio, Yahweh, ok, este es el verdadero nombre del Padre, que el mundo ignorantemente conoce como Yahvé o Jehová. Ok, y su nombre no son esos, ¿right? Porque siempre tenemos que regresar a, a la lengua original con la que se fue dada estos nombres. Ok, y sabemos que es hebreo y el paleo hebreo. Ok, y sabemos la pronunciación por medio de fe. Ok, porque el Señor nos lo revela. Ok, Él activa algo en nuestro espíritu para que creamos. Ok, hay hermanos que piden por, por confirmación. Ok, y si el Señor quiere, ok, porque esto es de que si el Señor quiere o no, te lo revela. Ok, porque vamos a ver en 1 Corintios 1 y 22. Ok, y también como mencionamos, Yahawashi, ese es el verdadero nombre de su hijo. Ok, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, como Yeshua o ok, pero su nombre no son esos. Otra vez, hay que regresar a cómo fue dado esos nombres, ok, que fue en el hebreo antiguo, ok, el que se hablaba en Israel, ok, y eso es por fe, ok, y el nombre del Padre Yahweh significa el que es o el que existe, ok, porque Él es, ok, por medio de Él fueron todas las cosas hechas y son hechas, ok, Él controla todo, ok, por eso es su nombre, Él es el que existe. ¿Ok? Y el nombre de su hijo, Yahawashi, significa el Salvador. ¿Ok? Que ese nombre fue dado por el ángel Gabriel a María y a José. ¿Ok? Y le dijo en Mateo 1 y 21 que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Y este evangelio, esta buena noticia, es para Israel. ¿Ok? Es para Israel esta buena noticia. Ahora todas las naciones tienen que escucharlo. ¿Por qué? Porque los israelitas, ¿ok? Están esparcidos por todo el mundo. ¿Ok? Están esparcidos por todo el mundo y por eso es que tiene que llegar el evangelio. ¿Ok? Y también naciones tienen que escuchar su sentencia. ¿Ok? Porque como dice la escritura, el Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Y creo que Salmos 3. Salmos 3 y 7 dice, porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Y aquí está hablando, ¿ok? De, como dice aquí, en versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahweh no haya hecho? ¿Ya ves? Porque el Señor primero lo revela. ¿Ok? Lo hace saber a la gente. Y los que se tienen que arrepentir, se van a arrepentir. ¿Ok? Y van a creer en su mensaje, que ese creer es fe. Que eso es regalado, es un regalo del Señor. ¿Ok? Es un regalo. Alright, so, ya diciendo todo esto, vamos a 1 Corintios 1 y 22. Y este es un versículo que saqué en un video anterior. ¿Ok? Y habla de que este mensaje, esta noticia, ¿ok? Los significados, los misterios de las escrituras le resulta ridículo, ¿ok? A la mayoría de la gente, ¿ok? Nos ven como locos, nos ven como extremistas, ¿ok? Nos dicen que somos una secta, ¿ok? Y cosas, cosas que ellos piensan de nosotros, pero ¿por qué? Porque fueron cegados, ¿ok? Fueron endurecidos, ¿ok? Como dice en Romanos 9, ¿ok? Que ese capítulo se llama la elección de Israel. ¿Qué quiere decir la elección de Israel?
Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo un poco más claro. Ve para allá, por favor. Sal aquí, hermanos. Alright, so, continuando aquí. So, ¿qué es la elección? ¿Qué significa la elección de Israel? Ok, como dice aquí, se refiere al concepto bíblico según el cual Dios, Yahweh, Bahashem Yahushai, eligió a Israel para un propósito especial. Ok, cuando entramos en Romanos 9, 10 y 11, está hablando de Israel. Ok, el versículo 11 o capítulo 11 habla del remanente. Ok, porque aquí Pablo desde el versículo 9 nos explica que aunque Israel fue electo, fue especial, separado de entre las demás naciones para ser un pueblo especial, hay una elección, hay un remanente, porque no todos creyeron. Y todo esto Pablo nos está explicando, como vamos a ver aquí, Romanos 9 y Romanos 9 y 11. Dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Porque la elección, el Señor lo quiso así. Como está escrito en... está escrito en Eclesiástico 33. Porque todo esto es conforme a lo que el Señor quiere, no conforme a lo que nosotros queremos. So, como dice aquí Eclesiástico 33 y versículo 7, dice, ¿por qué se distinguen unos días de otros si todo el año brilla el mismo sol? Aquí está preguntando por qué un día es más importante que otro, si todos, si todo el año brilla el mismo sol. Dice, la sabiduría del Señor hizo una distinción, por su propósito, por su propósito, el Señor lo quiso, y hermano, no sé qué, siento una molestia en mi garganta. Eclesiástico 33. Y 7 dice, al versículo 7, digo 13. Toda la mañana estaba bien, no sentía nada, pero nomás empecé el video. Este es Eclesiástico 33 y 7, dice, ¿por qué aventaja un día a otro si toda la luz de todos los días del año es del sol? Porque por el conocimiento del Señor fueron distinguidos y Él alteró las estaciones y las fiestas. Hay otra versión que me gusta, ¿cómo lo dice? Anyway, el punto es este. Eclesiástico 33 y 7 dice, ¿por qué se distingue unos días de otros y todo el año brilla el mismo sol? La sabiduría del Señor hizo una distinción, por una decisión. El Señor hizo esto, de acuerdo a su plan. Dice, y señaló diversas épocas y fechas. Bendijo a algunos días y los hizo sagrados, y a otros los dejó como días ordinarios. Y esto está hablando de días, versículo 10 dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. Ya ves, porque nosotros tenemos un mismo cuerpo igual que los otros, las otras naciones, carne y hueso, porque este cuerpo es un animal, pero lo que nos distinguió, fue el propósito del Señor que nos dio leyes, nos puso en orden, nos separó como un pueblo, y de entre el pueblo hay uno también, porque no todos los del pueblo iban a creer el mensaje en este lado. Ahora,
todo todo el pueblo en el reino, ¿ok? Va a estar bien, ¿ok? Va a entender y va a estar en orden. Pero eso solo le pertenece a Israel, ¿ok? So, como dice aquí, versículo 11, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos, ¿ok? A unos los bendijo y les dio alta posición, que eso es a los israelitas, ¿ok? El Señor nos bendijo y nos dio una posición elevada, ¿ok? Por medio de su sabiduría, ¿ok? Por medio de su plan, porque así lo quiso, ¿ok? Dice, o los consagró para que se acerquen a Él. ¿Ya ves? Dice, a otros los maldijo y humilló, ¿ok? Y desde el jardín, cuando vemos Génesis 3, el Señor maldijo, ¿ok? Y humilló a la serpiente, que la serpiente tiene su descendencia, que viene por medio de Caín, ¿ok? A Caín fue maldecido otra vez y vino otra vez Esaú. Y Esaú es maldecido otra vez, ¿ok? Porque el Señor odia a los edomitas, ¿ok? Y es el espíritu, porque esta bandera es de los edomitas que están viviendo actualmente, ¿ok? En la tierra de Israel. Ellos son edomitas, man, ¿ok? Ellos son de la tribu de Amalek. Ellos no son israelitas. Ni siquiera se llaman israelitas ellos mismos. Ellos se llaman israelíes. ¿Ya ves? Porque no son la gente de Dios. Es la gente de Satanás. Ok, esta es la raza más maldita del planeta, man. Son los más bajos. Toda la nación de Esaú es la más baja y sucia y maldita que hay. Pero esto es la cabeza, ok. Esta es la cabeza. Y el Señor no los quiere, el Señor los odia. Ok, y eso, y eso es la verdad, right? Porque hasta Pablo lo dijo, ok. Pablo lo dijo. Este es Romanos 9 y 11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino porque el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok, la palabra ahí por aborrecer es odiar, hated, ok, miseo, perdón, ok, que es para odiar, detestar, ok, detestado. Ok, ¿y por qué? Porque es que el Señor los detestó, porque por su forma de ser, por la manera en que fueron creados, ok, y el Señor lo hizo así por un propósito, man. Ok, dice, y derribó de sus puestos, alright, porque el Señor va a venir a quitar el poder que esta nación tiene, los va a quitar de ese puesto y los va a desechar, ok. Y como dice aquí, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera, así es el hombre en manos de su creador, que le enseña un puesto en su presencia. Ya ves, porque todo esto es, a final de cuentas, el propósito del Señor, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere, ¿ok? Y mucha gente, como vamos a ver aquí, piensa que esto es una locura, ¿ok? Como dice aquí, 1 Corintios 1 y 22, dice, Isalakia, no he acabado de leer en Romanos 9, ok. So, como dice aquí, Romanos 9 y 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ok. En ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, ok, de Yahweh Bahashem Yahushai, que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ya ves, porque hay que recordar qué es lo que pasó en Egipto. El Señor le dio poder a Egipto, lo levantó, pero después que hizo, lo destruyó. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea anunciado por toda la tierra. Y hoy en día, okay, los edomitas son ese nuevo faraón, son ese nuevo rey. Okay, porque Egipto es esta tierra, estamos en cautiverio. Egipto representa casa de servidumbre, donde nosotros estamos sirviendo. Porque todavía estamos aquí, man. Todavía estamos
sujetos a tributo al gobierno, ¿ok? Todavía estamos esclavizados. Tenemos un número, ¿ok? Ese número que nos dan al nacer, ¿ok? Es como el ganado. ¿Ya ves? Y él quiere volver a poner ese número adentro de la gente, en todo, ¿ok? Que es la marca, ¿ok? La marquita, ¿ok? Que va a ir implantado en tu mano, o en otros se lo están poniendo en el cerebro, ¿ok? ¿Por qué? Porque él quiere poner su señal de que tú le perteneces, ¿ok? Y el Señor le ha dado poder, influencia a los Estados Unidos, ¿ok? Porque los Estados Unidos es Egipto, ¿ok? Como dice en Apocalipsis, espiritualmente Egipto. ¿Alright? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí sirviendo esclavitud, ¿ok? Y también hay otras, ¿cómo se llama? Egipto también eran brujos, ¿ok? Y la brujería actual es acompañada con, ¿cómo se llama? Con tecnología, ¿ok? Brujería para implantarte, para implantar en tu piel, hacer esos milagros que en Apocalipsis 13 habla, para engañar a la gente, ¿ok? Y el Señor le dio todo esto para demostrar su poder, ¿ok? Y su nombre se ha anunciado por toda la tierra y todos teman, ¿ok? Romanos 9:18 dice: de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, ¿ok? Si el Señor quiere que tú tengas misericordia, entonces el Señor te va a ablandar tu mente para que recibas este mensaje como una tierra, ¿ok? Para sembrar la semilla tienes que suavizarla, ¿ok? No endurece, no dura, ¿ok? Y como dice aquí, al que quiere endurecer, endurece, ¿ok? Y esa es la condición de la mayoría de nuestra gente, ¿ok? Porque esto solamente es para Israel. Las escrituras hablan solamente, ¿ok? Para Israel, man, no para todo el mundo. El evangelio que Pablo estaba anunciando era para los israelitas, porque esa es la buena noticia. El evangelio, ¿para quién? Para Israel, no para todas las naciones. El Señor nunca le prometió a ellos, ¿ok? Eso, como dice aquí 1 Corintios 1:22, dice: porque la palabra de la cruz, o el mensaje de la cruz, es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿ok? Yahweh Ba'ashim Yahawashi, mediante podamos ser parte de eso, dice, es poder de Dios. Ya ves, porque el Señor nos ha dado la fe para creer. Dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, y como lo vamos a ver aquí, porque el punto es 22, que va a envolver todo lo que acabamos de leer. Ok, como dice aquí: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ok, porque estamos en la misma página, man. Ok, porque como dice aquí, punto 1, le pregunté a ChatGPT, ok, y dice: judíos pidiendo señales. Dice: los judíos tenían una larga tradición de esperar que Dios se manifestara a través de señales milagrosas, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Ejemplos: el éxodo de Egipto, la provisión del maná, los milagros de los profetas. Para ellos, ok, este es el punto, la idea de un Mesías crucificado no encajaba en sus expectativas de un líder poderoso que liberaría a Israel de la opresión y establecería un reino terrenal. Querían señales visibles de poder, no un mensaje de debilidad y sufrimiento. ¿Ok? Ellos tenían expectativas diferentes. Ellos querían ver que algo iba a pasar. ¿Ok? Eso eran las señales que estaban pidiendo, no entendiendo realmente el propósito del Señor. ¿Ok? Y esto fue un tropiezo, ¿ok? Tanto para israelitas que tenían sus costumbres, israelitas que habían sido helenizados, que son los gentiles a los que Pablo fue a predicar. ¿Ok? Porque por eso también
esa es la que. También, no. En Romanos 9 y 33, ok, Pablo mencionó lo que fue escrito en Isaías 8 y 14, Isaías 28 y 16, ok, como dice aquí, Él será por santuario, ok, que santuario es un lugar santo, un lugar sagrado, ok. Él será por santuario, pero por piedra de tropiezo y por roca de ofensa a ambas casas de Israel, por trampa y por lazo a los habitantes de Jerusalén, y muchos de ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados y serán atrapados y serán llevados. Ya ves, porque el Señor, ok, fue una piedra de tropiezo. Ok, es una piedra de tropiezo. Porque cuando el Señor vino, ellos querían ver poder, no entendiendo que las Escrituras hablaban que el Señor tenía que pasar por ese proceso, que tenía que ser crucificado. Ok, por eso como dice aquí, dice, para ellos la idea de un Mesías crucificado no encajaba en sus expectativas de un líder poderoso que liberaría a Israel de la opresión. Ok, porque hay escrituras que hablan de que el Señor iba a venir y poner a sus enemigos bajo sus pies. Ellos esperaban eso. Muchos no querían eso porque estaban con Roma, estaban aliados con ellos y tenían un puesto alto. Ok, pero muchos que estaban en necesidad y querían que Israel sea liberado y todo eso, ellos no pudieron aceptarlo. Fue un tropiezo para ellos. Ellos pedían algo más. Ok, y los griegos, dice, los griegos considerando la cruz como una locura. Dice, la cultura griega valoraba la filosofía, la lógica y el conocimiento. Ok, porque ellos buscaban la razón por medio de métodos humanos, como lo vemos hoy en día. Ok, porque todo esto que se inició en el Renacimiento, ok, que el Renacimiento fue un proceso donde se empezó a renacer la cultura grecorromana, que es lo que estamos viendo. Esas son partes, okay, de la cultura griega, la filosofía, la lógica y el conocimiento. Ellos trataban de buscar la razón por medio de métodos humanos, algo que se vea. ¿Ok? Dice, para los griegos, la idea de un Dios que muriera en una cruz, un método de ejecución reservado para los criminales más bajos, era completamente ilógica y absurda. Ya ves, otra piedra de tropiezo. Dice, su concepto de divinidad no incluía sufrimiento ni debilidad. Esperaban sabiduría y argumentos filosóficos sofisticados, no una historia de sacrificio y humillación. Dice, por lo tanto, el mensaje de la cruz desafió y confrontó las expectativas y valores de ambas culturas. Para los cristianos, este mensaje es el poder y la salvación y la sabiduría de Dios. ¿Ok? Porque eso es lo que dijo Pablo. También mencionó esto que está en Isaías 28 y 16. Dice, por tanto, así dice el Señor Yahweh, Bahashem Yahushai, he aquí que yo pongo en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular preciosa, cimiento seguro. El que creyere no se apresurará. ¿Ok? Porque es un fundamento seguro. ¿Ok? Alguien que está a salvo. ¿Ok? Que no va a ser movido. ¿Ok? El Señor da estabilidad. Como dicen Isaías 33 y 6, que la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de nuestros tiempos. ¿Ok? Y puede aplicar en todos los tiempos, en todas las cosas que pasemos. ¿Ok? Porque el Señor nos da paz, nos da estabilidad. ¿Ok? Pero como dice aquí, versículo 21, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya ves? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Yahushai crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ya ves, y eso es lo que vimos, porque no cumplen sus expectativas de lo que ellos pensaban, ok, que tenía que venir. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, que eso está hablando de israelitas, ok, porque el Señor, una y otra vez, ok, lo vamos a sacar, Mateo 10 y 5, dice, a estos 12 envió Yahushai y les dio instrucciones diciendo,
por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que para eso tenemos que entender la historia que sufrimos. ¿Ok? Como los apóstoles nos dicen que siempre tenemos que mencionar, Pablo fue principalmente al reino sureño, porque la mayoría estaba allá. ¿Ok? Porque el reino norteño, nosotros ya habíamos venido para este lado de las Américas, este lado del mundo. Pablo estaba principalmente en su tiempo predicando al reino sureño, pero hoy en día se puede aplicar a la nación entera, ¿ok? A esos gentiles que se está hablando, porque nosotros nos perdimos, ¿ok? Y el Señor mandó a los apóstoles a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ok? Anunciándoles el evangelio, ¿ok? Dice, y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya ves por qué? Porque esta es una buena noticia para los israelitas, ¿ok? Porque cuando venga el reino de los cielos, según Daniel 7, dice que el reino de los cielos, o el reino, será dado a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los israelitas, man. ¿Ok? Por eso es que es la buena noticia para Israel. Aquí no dice que vaya a los otros gentiles, sino que advirtió que por caminos de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque ¿quién eran esos samaritanos? Tienes que regresar a la historia. Segunda de Reyes, capítulo 17, te explica qué es lo que nos pasó a nosotros, el reino norteño. Fuimos llevados cautivos de allí, y no quedó casi nadie. Aún quedó remanente y quedó gente, pero la mayoría nos llevaron a Asiria, y de Asiria nos venimos para acá. Eso está escrito en Cuarta Esdras, capítulo 13. ¿Ok? Y eso le resulta ridículo a mucha gente, ¿ok? Y está bien, qué bueno, ¿ok? Porque nada pueden hacer en contra de la verdad, sino para la verdad, porque estaban escritos que muchos no iban a creer, ¿ok? Y como dijo Pablo, que pues por su incredulidad, como creo que es Romanos 3, como dice aquí Romanos 3:3, dice, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Ya ves? Si tú no crees, eso no quiere decir que no sea real. Solo no crees. Solo el Señor no te dio ese regalo. Y nosotros no nos podemos jactar. No nos estamos jactando, simplemente estamos diciendo lo que es. Era básicamente el punto, hermanos, porque había sacado este pasaje en el video anterior, pero no había, pregunté a ChatGPT acerca de eso, y sacó unos buenos puntos. Ok, este es el punto, hermanos. Yo espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.